Buenas noches, compañeros. Entonces sean bienvenidos al repaso de Derecho Penal. En esta ocasión vamos a estar abordando los delitos ya concernientes al último parcial. Al final recordemos que estos exámenes son acumulados también, entonces es posible que traten sobre delitos que ya hemos visto en algunas otras ocasiones, en los otros parciales. Entonces, por eso es necesario que nos queden bien definidos ciertos aspectos, ciertos temas, y que veamos también ciertos matices que tienen cada uno de los tipos penales, como por ejemplo la tentativa y las distintas fases del iter criminis, que podrían ser objeto de evaluación también en este examen. El licenciado en una de las últimas clases, bueno, de hecho en la última clase virtual que tuvimos, ahondó mucho en el tema precisamente de la tentativa, de cómo a veces algunos delitos no se configuran per se como consumados o como cometidos, para entenderlo así, sino que pues quedan simplemente como un intento, ¿no? Y eso legalmente o bajo la legislación de nuestro Código Penal se conoce como tentativa. Entonces vamos a ver esos aspectos, vamos a ver también otro tipo de temas que fuimos agotando en cada uno de las clases con el licenciado, y pues también vamos a terminar de ver la tipificación que nos resta. Sin embargo, hacerles la mención de que en este momento en específico vamos a estar viendo casos muy puntuales que el licenciado nos dio en una de las últimas clases, en esa clase presencial que les comento. Entonces los vamos a ir resolviendo para pues, ya nosotros ir preparados si en algún momento nos llegara a poner uno de estos casos. Vamos a responderlos tal cual como él nos indicó, ¿verdad? Y vamos a incluir elementos, como les comento, como la tentativa. Entonces aquí en este repaso sí quisiera de su participación, les voy a estar haciendo algunas preguntas y tal, para que pues sea más dinámico en concordancia con la propia naturaleza del curso. Antes de comenzar, también hacerles el recordatorio de que este repaso está siendo grabado y que pueden verlo después en YouTube. Yo les estaré compartiendo el repaso, al igual que este cuestionario. Bueno, ahora sí, vamos directamente entonces con el primer caso. Caso número 1. Un empresario, Juan, contrata a un sicario para eliminar a su socio, Pedro, con el fin de quedarse con la totalidad de las ganancias de la empresa. El sicario espera a Pedro en un lugar aislado y lo ataca sorpresivamente, asegurándose de que no pueda defenderse. El sicario le propicia varios disparos a Pedro y huye. Milagrosamente, Pedro sobrevivió al ataque. ¿Qué delito o delitos cometió Juan? Fundamente su respuesta. Bueno, entonces en este caso yo les pregunto a ustedes. Pueden escribir o bien pueden encender el micrófono con total seguridad, no se preocupen, que aquí los escucho. ¿Qué delito consideran ustedes que se cometió? Evidentemente hubo un intento de ¿Tentativa de homicidio, Carlitos? asesinar a alguien. Exacto. Muy bien, esa es una primera propuesta. ¿Alguien más? Tentativa de homicidio como primera propuesta, me parece. ¿Alguien más? Asesinato en grado de tentativa. Asesinato en grado de tentativa. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedamos con ese, específicamente con ese delito. Si ustedes abren su Código Penal y se van al artículo 132, pueden ver la tipificación del delito de asesinato. En él se encuentran varios aspectos que determinan su diferencia en cuanto a los demás tipos de homicidio. El asesinato consta de alevosía, de precio o recompensa, o por aprovechamiento de alguna sustancia, explosión o algún tipo de inundación, premeditación conocida, ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito para asegurar sus resultados, etc. O sea, al final se trata de un asesinato porque hay alevosía, hay preparación, ¿verdad? Y también, en este caso, pues hay una recompensa. Entonces, al final, todos estos elementos convergen para convertir el tipo penal de homicidio en asesinato. Pero el asesinato no se lleva a cabo, al final no se concreta porque Pedro sobrevivió. Sin embargo, quedó la intención por parte de Juan, ¿verdad? Y del sicario de matar a Pedro. Entonces, por lo tanto, sería asesinato en grado de tentativa, como bien lo dijo el compañero. Lo vamos a poner así.
esta es la manera en la que nosotros tenemos que tipificar tipificar en el examen, según lo que nos mencionaba el licenciado en esa clase, ¿verdad? Artículo 132, Código Penal. Entonces, con esto bastaría para que nosotros respondamos de manera satisfactoria al planteamiento. En la segunda interrogante se nos dice: en cuanto a la culpabilidad, ¿qué clase de delito se trató? Fundamente su respuesta: evidentemente fue un delito doloso, porque estaba la idea de matarlo, ¿verdad? Esto en concordancia con el artículo 11 de nuestro Código Penal. Muy bien. En cuanto al iter criminis, ¿cómo queda la conducta del señor Juan? Pues ya concluimos que fue una tentativa de homicidio. Entonces es tentativa. ¿Cuál es el fundamento legal de la tentativa? A ver si se acuerdan. Artículo 14. Artículo 14. Exactamente. ¿Qué es la tentativa en sí? La tentativa es cuando no se comete o no se concluye el delito, mejor dicho, todos los supuestos que contempla el tipo penal, por algún factor externo. En este caso, no se dio el asesinato, no se dio la muerte de Pedro, no porque no se quisiera, como sí pasaría en el desistimiento, que por ejemplo el sicario se arrepienta y ya no le dispare y tal. No, en este caso ya no se dio porque pues simple y sencillamente no le dio órganos vitales y no lo mató. Fue una causa externa. Y este ejemplo de hecho es uno, como les reitero, de los que dio el licenciado, ¿verdad? Entonces aquí se da asesinato en grado de tentativa. ¿Por qué es asesinato y no homicidio? Porque hubo alevosía, premeditación y sicariato, es decir, hubo pago, ¿verdad?, para poder asesinar a otra persona. Es en grado de tentativa porque no se llegó a concluir no se concluyó el tipo penal, pero no por algún desistimiento o por alguna tentativa imposible, que es cuando fallan las armas, por ejemplo, o cuando se utilizan medios inidóneos, sino que fue por algún factor externo, en este caso por pura suerte de que las balas no tocaron órganos vitales. En cuanto a la culpabilidad, evidentemente es doloso, y en cuanto al iter criminis, queda en tentativa. Recordemos que el iter criminis en el Código Penal está comprendido desde el artículo 13 hasta el artículo 16. Muy bien, eso sería entonces en cuanto al primer caso. Ahora vamos al caso número 2. El 15 de noviembre, ¿sí? No sé si Carlos, mira, en ese caso, de una vez podrías poner en una pregunta la participación en el delito en el caso de Juan, y creo que no sé cuál era el otro. En ese caso, porque igual en todos los casos viene la participación en el delito. Sí. Regularmente a todos los casos lo pone. Es cierto, de hecho lo puse en los casos de hasta el final, pero sí, podríamos ir sacando también la participación. Para irlo viendo y que le vaya quedando más claro. Ok, y en este caso en específico, ¿cómo queda la participación de Juan? Juan sería el autor, ¿verdad? Porque a pesar de que solo contrató, pues él es el autor intelectual del delito, o es el autor mediato también. Mediato porque no tiene una incidencia directa, pero sí está provocando el delito, de alguna u otra manera. ¿Y el sicario cómo queda entonces? El sicario también es autor. Autoría inmediata. Exactamente, es autoría inmediata. En cuanto a Juan es mediata. En cuanto al sicario, ¿verdad?, sería inmediata porque es el que está llevando a cabo directamente con sus propias manos el hecho delictivo, ¿verdad? Ninguno de aquí es cómplice, ni encubridor, ni nada. Luego vamos a explicar más a detalle eso. Y hay ciertas cositas que sí quiero tratar respecto a algunos artículos de la parte general también, que vamos a ver, como por ejemplo el artículo 112, vamos a ver también el artículo que es acerca de la responsabilidad civil, y vamos a ver otros artículos ahí concernientes a ciertos puntos en específico que tocó el licenciado en las últimas clases. Bueno, muchísimas gracias por la aportación ahí. Vamos a estar entonces sacando la autoridad también. Ahora vamos con el segundo caso. El 15 de noviembre de 2025, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, José Ramírez, de 27 años, ingresó a una tienda de ropa portando un arma blanca. Se dirigió al encargado y le exigió que entregara el dinero de la caja registradora.
El encargado, nervioso, intentó abrir la caja, pero en ese momento activó discretamente el botón de alarma. Al escuchar la sirena y ver que varios clientes se acercaban, José salió corriendo sin lograr llevarse el dinero ni mercancías. Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil a pocas cuadras del lugar. ¿Qué delito o delitos cometió José? Fundamente su respuesta. ¿Qué delito creen ustedes que cometió José entonces en este caso? Adelante. Tal vez robo en grado de tentativa. Robo en grado de tentativa. Efectivamente, ¿por qué en grado de tentativa? Porque no se llevó nada, ¿verdad? No pudo por causas externas concretar el delito. Entonces, evidentemente es robo en grado de tentativa. Muy bien. Esto en concordancia también con el supuesto del artículo, vamos a ver dónde está el robo, ustedes que ya se me olvidó. Robo está en el 251. En el 251. Vamos a ver, estoy viendo las agravantes del tipo, perdón. Porque eso también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder tipificar. Pero considero que no hay ningún agravante en este, entonces sería un robo tal cual, en grado de tentativa, ¿verdad? Entonces esto en concordancia con el artículo 251 del Código Penal, ¿verdad? Y pues podríamos poner acá también, como es en grado de tentativa, artículo 14. Entonces, artículo 14, Código Penal. Por ejemplo, lo podríamos poner así, ¿verdad? Así a grosso modo para poder dejar claro que es en grado de tentativa. En cuanto a la culpabilidad, ¿qué clase de delito se trató? Se trató de un delito evidentemente doloso. Doloso según el artículo 11 del Código Penal. En cuanto al iter criminis, ¿cómo queda la conducta de José? Tentativa. Tentativa, ¿verdad? Artículo, dijimos, 14. Muy bien. En cuanto a la autoría, pues aquí solo hay una persona, José sería el autor. Muy bien. Ahora vamos con el caso número 3. El 10 de septiembre de 2025, en la zona 3 de la ciudad, zona 7 de la ciudad de Guatemala, Luis Alberto Gómez, de 30 años, discutió violentamente con su vecino Carlos Méndez por problemas de estacionamiento. Durante la riña, Luis golpeó a Carlos con un tubo metálico en la cabeza y en el ojo izquierdo. Carlos fue trasladado al hospital donde se determinó que había perdido de manera irreversible la visión en ese ojo. Muy bien. Entonces, ¿qué delito o delitos cometió Alberto? ¿Qué dicen ustedes? Esto es en cuanto a las lesiones. Lesión gravísima. Lesión gravísima. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Pongo el caso aquí arriba para que vean ustedes. Lesiones específicas serían. Ok. Artículo 145. ¿Por qué serían específicas? El artículo dice por dejar ciego o mutilar a otra persona. Ok, quien de propósito. Muy bien, vamos a leer los dos artículos. Tenemos dos propuestas, el 145 y el 146. Empecemos con el 145, lesiones específicas. Quien de propósito castrare o estilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. El 146 nos establece, lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesiones gravísimas será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjera alguno de los resultados siguientes. Primero, enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Segunda, inutilidad permanente para el trabajo. Tercero,
pérdida de miembro principal o de uso de la palabra. Cuarto, pérdida de un órgano o de un sentido. 5. Incapacidad para engendrar o concebir. Aquí podríamos alegar que es el numeral 4, ¿verdad? Pérdida de un órgano o de un sentido. Pero también nos dicen en las específicas, el 145, dejar ciego. Ok, bueno. En el caso de abajo tenemos una situación muy similar. Si quieren la leemos también y respondemos los dos, porque lo hice con esa finalidad de causar cierta incertidumbre en cuanto a ambos casos, pero también para ver una distinción notoria entre estos dos artículos. Caso 4. El 20 de octubre de 2025, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, Marvin López, de 35 años, discutió violentamente con su compañero de trabajo, José Hernández, por diferencias en el pago de horas extras. Durante la riña, Marvin tomó un objeto punzocortante, se me lengua la traba, y lo atacó directamente en el rostro, dirigiendo los golpes hacia los ojos de José. José fue trasladado de emergencia al hospital, donde se determinó que la agresión le provocó la pérdida total en ambos ojos, quedando en estado de ceguera permanente. Ok, aquí también hay una pérdida de la visión. ¿Pero cuál es la diferencia entonces? Bueno, en este caso, en el caso de arriba, de los dos vecinos que se estaban peleando por el parqueo y todo eso, hay una diferencia notable, y es que, pues, al final se dejaron llevar por el calor de la discusión. Uno tomó un tubo y pues le empezó a pegar al otro. Le pegó en la cabeza y al final eso resultó provocándole la pérdida de visión. También le acertó algún golpe en el ojo. Pero no se especifica que tenía la intención de dejarlo ciego como tal. Simplemente lo quería agredir, quería lesionarlo. En este caso, en el de abajo, el de Marvin y las horas extras y tal, se dice que tomó un objeto punzocortante, un cuchillo, alguna navaja o algo por el estilo, no sé, cualquier cosa, un lápiz inclusive, y atacó directamente a la otra persona en el ojo o en los ojos. Entonces, aquí la diferencia es que sí quería provocarle ceguera. Es un dolo de propósito, es más específico, es un dolo directo. El licenciado hacía mención de esto. Él ponía otros dos ejemplos. En el ejemplo de las lesiones gravísimas, él decía, bueno, están dos personas discutiendo, se empiezan a agarrar a golpes, uno le golpea la cara al otro, lo noquea, el otro cae, se golpea en la banqueta, le dan el golpe justo, le da en el nervio de visión y pierde la visión. Ok. En ese caso, sí estaba la intención de causarle golpes, de lastimarlo, pero no de dejarlo ciego como tal. Luego dice, en esta última clase, pero en otra situación, viene el sujeto activo, toma ¿qué es lo que menciona? Algo que tira fuego, se me olvidó, un mechero o algo, no sé, un soplete o algo por el estilo, y empieza a quemarle los ojos a la persona, también en una discusión y así. Evidentemente tenía la intención de dejarlo ciego. Al igual que acá, en este caso, al tomar un objeto punzocortante, perdón, esa palabra me cuesta, empieza a lastimarle directamente los ojos. O sea, tiene la intención de dejarlo ciego. Por lo que podemos configurar los dos casos de la siguiente manera. En el primero, en el del parqueo, como lo golpeó con un tubo y tal, y estaba tirando golpes a lo loco, podríamos determinar que no era su intención dejarlo ciego, simplemente lo quería lastimar. Entonces podríamos tipificar, según el artículo 146, ¿verdad? Lesiones gravísimas. 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 Ok. Según el artículo 146. Muy bien. En cuanto a la culpabilidad, pues evidentemente se trata de un delito doloso, ¿verdad? Porque a pesar de que no tenía la intención de dejarlo ciego, sí tenía la intención de lastimar. Por lo tanto, se configura el artículo 11, dolo. Y en este caso, en cuanto al intercrímenes, delito consumado. Ahí está. Delito consumado. Según el artículo 13, ¿verdad? Ok. Vamos a poner acá mismo eso porque me da toque de que así. Ok.
Ahora bien, en el caso de abajo, como les especificaba, se trata de una lesión intencional, de propósito quería dejarlo ciego. Si viene, toma un objeto con filo y empieza a golpearle el rostro y los ojos a alguien, evidentemente tiene la intención de dejarlo ciego. Por lo tanto, sería una lesión específica. Lesiones específicas, según estipulado en el artículo 145. En esa ocasión un compañero mencionaba, ¿qué pasa si una mujer, por ejemplo, castra a su esposo porque le fue infiel y tal? Es igual, sería una lesión específica porque tenía la intención de cometer esa finalidad específicamente de castrar al esposo. Perdón si es un poco grotesco el ejemplo, pero pues fue uno de los que surgió también durante la clase. En cuanto a la culpabilidad, evidentemente esto es doloso, pero muy doloso, ¿verdad? Es un dolo de propósito, de hecho, según lo que nos comenta el licenciado, y en la doctrina así se le conoce, ¿verdad? No está especificado en el Código Penal, en la parte general, algún dolo específico ni nada, simplemente es dolo, ¿verdad? Pero, pues, doctrinariamente sí se le conoce a este tipo de dolo como dolo directo o dolo específico, o dolo de propósito también. Muy bien. Ahora, en cuanto al iter criminis, ¿cómo queda la conducta de Marvin? Fundamenta su respuesta. Bueno, queda en delito consumado según el artículo 13, ¿verdad? Y así lo tendríamos. ¿Estamos claros con la distinción entonces entre las lesiones específicas y las lesiones gravísimas? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muy bien. Si tienen dudas, con mucho gusto las resolvemos. No se preocupen. Vamos con el caso número 5. Este fue otro de los que vimos ahí. Máximo, un hombre de 65 años, embistió en repetidas ocasiones con su vehículo a Pascal, un joven de 28 años. Como consecuencia de la agresión, Pascal sobrevivió, pero sufrió la amputación de una pierna, quedando con una discapacidad permanente. ¿Qué delito o delitos cometió Marvin? Fundamente su respuesta. ¿Qué opinan ustedes? Lesión Opino que gravísima. sería homicidio en grado de tentativa. Muy bien. Homicidio en grado de tentativa. ¿Quién más comentó por ahí? Yo había dicho lesión gravísima. Lesión gravísima. Muy bien. Perfecto. Pareciera que son lesiones gravísimas, ¿no? Porque habla de la imputación o la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un miembro principal, de un órgano, de un sentido, etcétera, ¿no? Cumple con algunos de los supuestos del artículo 146. Sin embargo, siempre tenemos que fijarnos en la intención. ¿Sí? Adelante, por favor. Burrito sabanero. Estamos navideños. Sí. Que le iba a comentar. La diferencia, o sea, con lesiones o con cualquier otro tipo de delito, se puede notar en la repetitividad con la cual realizó la acción. No la realizó ni una ni dos veces, o sea, repetidas ocasiones se le puede dar la pauta que lo hizo por lo mínimo 3 veces. Entonces no puede alegar que fue un error o hubo alguna confusión. Entonces esa cantidad repetitiva de veces y consecutiva también se logra determinar que su objetivo era intentar matarlo, asesinarlo, darle muerte, como se le quiera decir. Entonces por ello es de que en el caso real del abogado que intentó pues matar a esta persona, o sea, primero se le había comentado que eran lesiones, pero se elevó a la sala de corte de apelaciones para vincularlo con el delito de homicidio en grado de tentativa por lo mismo. Exactamente, muchísimas gracias por la aportación. Así es, tal cual. O sea, aquí tenemos que ver las intenciones, la intención que tiene el sujeto activo. Como ya lo menciona el compañero, si lo investiga en repetidas ocasiones, evidentemente tenía la intención de matarlo, ¿verdad? Aunque solo se haya dado la amputación, no logró su cometido, pero está clara la intención. El hecho de que embistiera a alguien con su vehículo en repetidas ocasiones ya denota una clara intención de
de darle muerte. Por lo tanto, se configura homicidio en grado de tentativa, como bien lo mencionan los compañeros, ¿verdad? El homicidio lo encontramos en el 123, sobre acá, y la tentativa está en el artículo 14 de nuestro código penal. Muy bien, y así tendríamos configurado entonces nuestro delito, o sea, homicidio en grado de tentativa. En cuanto a la culpabilidad, evidentemente es doloso, artículo 11. Y en cuanto al iter criminis, es delito en grado de tentativa. O simplemente podemos poner tentativa, ¿verdad? Artículo 14. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por las aportaciones. Ahora vamos con el caso número 6. En la ciudad de Guatemala, el día 10 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 10:30, 22:30, en un inmueble ubicado en la zona 1, capitalina, el señor Juan Pérez, mayor de edad, mediante violencia física y psicológica, realizó actos sexuales de penetración en contra de la señora María López, a quien sin su consentimiento tocó de manera inapropiada. Se encontraba presente el señor Carlos Martínez, quien colaboró facilitando el lugar para que Juan pudiera realizar la conducta antes descrita. Ambos fueron descubiertos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes escucharon los gritos que provenían del inmueble, proporcionado por Carlos. Fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado de turno correspondiente. Muy bien, primera pregunta. ¿Qué delitos cometió el señor Juan Pérez? ¿Qué delito consideran ustedes que se cometió acá? Violación. Violación. ¿Por qué? Porque abusó sexualmente de María. Pero también tenemos un delito que es agresión sexual. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, tenés razón, no me había percatado. No, pero está bien, la respuesta está bien, es violación. ¿Pero por qué? Porque en la violación, perdón, disculpen ahí si tienen niños presentes o tal, tápenle los oídos, porque en la violación hay penetración. En la agresión sexual solo hay tocamientos, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo que distingue, y este es un caso que nos dio el licenciado en la última clase, de hecho, esperemos que venga, por cierto, porque tal cual lo tenía así en una diapositiva. En la violación hay penetración, esa es la gran distinción. Si no, pues simplemente se puede configurar como agresión sexual. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, la respuesta está ahí. Artículo, tenemos el delito, ¿verdad? Violación, y el artículo sería el 173. Muy bien. ¿Sí? No sé si hubo una manita o algo. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Ya, Carlos, fíjate que ahí literalmente en ese caso como tal sí está mero dudoso, porque dice ahí que sí, que hay penetración. ¿Será que no me puedes mover la diapositiva que tenés para arriba? Si te das cuenta dice actos sexuales de penetración, entonces te das cuenta, al menos en ese caso sí se determinaría como violación, o sea, sí entabla que fuera ese artículo como tal. Y si te das cuenta dice sin su consentimiento, o sea, como que sí hubo penetración, ¿no? Correcto, efectivamente es el 173, es violación, precisamente por eso. Ajá, sí, así es. Solo les hacía la mención de que podría causar confusión la agresión sexual, ¿verdad? Sí. Porque pues al final se parecen mucho, pero la diferencia la diferencia precisamente es eso, ¿verdad? Que en la agresión sexual no hay penetración, solo hay tocamiento, como bien lo mencionaba el licenciado en una ocasión. Sí, muy bien, muchísimas gracias Iván por la aportación. No hay pena, al contrario, gracias por la aportación. Muy bien, en cuanto a la participación, ¿cómo queda la conducta realizada por los señores Juan Pérez y Carlos Martínez? ¿Qué dicen ustedes? A ver, volvamos a leer el caso para entender bien la participación. En la ciudad de Guatemala, el día 10 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 10:30, en un inmueble ubicado en la zona 1 capitalina, el señor Juan Pérez, mayor de edad, mediante violencia física y psicológica, realizó actos sexuales de penetración en contra de la señora María López. Bueno, aquí ya determinamos que Juan Pérez evidentemente es un actor directo, a quien sin su consentimiento tocó de manera inapropiada.
Se encontraba presente el señor Carlos Martínez, que colaboró facilitando el lugar para que Juan pudiera realizar la conducta antes descrita. Muy bien, entonces, ¿qué creen ustedes? Quiero escucharlos. ¿Será que son coautores o será que Carlos es, será que Carlos es coautor o será que es cómplice? Cómplice. Cómplice. Ujú. ¿Quién más? Adelante. Coautores. Coautor. A ver, escuchemos primero el fundamento de por qué cómplice. ¿Por qué sería cómplice? Porque solo participó, sin embargo no tuvo ninguna acción sobre la señora María. Muy bien, solo ayudó, ¿verdad? A concretar el delito. Perfecto, muy bien. Y la persona que dijo que es coautor, ¿por qué? Sin miedo, aquí estamos. Fui yo, pero es que fíjate que yo me acuerdo que decía que eran coautores cuando más o menos tenía participación y pues le ayudó a ¿cómo se dice? A ejecutar el delito. De consumar. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Y es coautor porque tiene dominio del delito también. Muy bien, muchas gracias. Vámonos al artículo 36, por favor, si fueran tan amables. El artículo 36 de su Código Penal y leamos el inciso 4. ¿Verdad? Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito están presentes en el momento de su consumación. Entonces, no solo puso los medios necesarios y efectivamente ayudó, sino que también estaba presente, y eso hace la diferencia, ¿verdad? Si se dan cuenta, este supuesto, el inciso 4, está dentro del artículo 36 que habla de los autores. Entonces, efectivamente, el señor Carlos Martínez también es autor. Ambos son autores. Podríamos decir, claro, pero es que él no la tocó en ningún momento. No, pero sí fue un medio necesario para llevar a cabo la acción y estuvo presente durante el momento de la ejecución del delito, de la consumación del delito. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Como que ambos son autores. Autores según el artículo 36 del Código Penal. Muy bien. Es bastante complicado a veces determinar, ¿verdad? Si es autor o si es cómplice, precisamente por eso, porque hay como cositas muy puntuales. Pero tenemos que fijarnos en ese punto. Si estuvo presente, si ayudó y estuvo presente para el momento en el que se consumó el delito, pues evidentemente también sería un coautor o un autor. En la legislación guatemalteca no se utiliza la palabra coautor, es algo eminentemente doctrinal que estamos utilizando nosotros, pero pues a la larga es autor, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias a los que participaron. Vamos con la siguiente pregunta. En cuanto al intercriminis, ¿cómo queda la acción realizada por el señor Juan Pérez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es tentativa? ¿Será que es consumado? Consumado. Artículo, fundamento legal. ¿El 13? Correcto. El 13. Muy bien. Artículo 13, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo queda la culpabilidad de Juan Pérez? Esto creo que se repitió, ¿no? ¿Cómo queda la culpabilidad? Juan Pérez y Carlos Martínez, sí. Perdón, es la culpabilidad. Disculpen, si es doloso o si es culposo, evidentemente es doloso, ¿verdad? No puede haber una agresión sexual o una violación, mucho menos, de carácter doloso. Entonces, perdón, culposo. Entonces es doloso. Ahí estamos. Muy bien. Y vamos con el caso número 7, que fue el último caso que vimos en esa ocasión y que también estaba en una diapositiva. Entonces eso me hace pensar a mí, no sé, que tal vez, probablemente pueda aparecer en el examen. Muy bien. Caso 7. En la madrugada del 12 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 2 horas, ¿verdad? A las 2 a.m., en una bodega ubicada en la Colonia del Progreso, zona 12, Ciudad de Guatemala, el señor Pedro Gómez ingresó por una ventana, aprovechando que la misma se encontraba abierta, con el objetivo de apoderarse de mercadería consistente en equipos electrónicos valorados en 20,000 quetzales. El señor Luis Méndez, quien previamente se había puesto de acuerdo con Pedro, vigiló el perímetro para evitar que Pedro fuera descubierto, y fue quien facilitó el dejar la ventana abierta para la perpetración de las acciones antes descritas. Sin embargo, la empresa
XYZ, propietario de los electrónicos, había instalado días antes un sistema de seguridad que alertó a las autoridades. Al momento de retirarse de la bodega, ambos fueron descubiertos por la Policía Nacional Civil y puestos a disposición de los juzgados de turno, no sin antes incautarles la mercadería respectiva. Muy bien, les pregunto, ¿de qué delito se trata? Hurto en grave tentativa. Hurto en grave tentativa. Ok. ¿Por qué hurto en grave tentativa? Porque por lo menos la persona que entró no utilizó violencia, alguien más le facilitó la entrada. Muy bien. Ajá. Yo considero que es hurto porque sí entró y movió las cosas del lugar. Es hurto, muy bien. Yo me iría por hurto agravado, según el inciso 1, que me habla de doméstico. Me iría por ese. Por doméstico o interviniente grave abuso de confianza. Muy bien, ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Para empezar, sí, efectivamente es hurto porque no hubo forcejeo, no hubo destrucción de nada. Simplemente una persona vino y, pues, ¿verdad?, facilitó el dejar la ventana abierta para que entrara. Entonces, de esa cuenta tenemos que no hubo violencia, por lo tanto es hurto. Ahora vamos a leer las agravantes del tipo de hurto, ¿verdad? Vamos a leer. Es hurto agravado. Primero, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Segundo, cuando fue cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. Tercero, cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo, el agente se quedara subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Ojo aquí porque nos están diciendo también como tip que estos dos delitos se pueden poner en concurso, aunque para efectos del examen recuerden solo un delito. Cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiera sido sustraída, hallada o retenida. 5. Cuando participaren en su comisión dos o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. 6. Cuando el hurto fuera de objetos o dinero de viajeros y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, o de valor científico, artístico o histórico, o destinadas al uso u ornato público. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. 9. Si el hurto fuere de ganado. 10. Cuando los bienes hurtados fueran productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o alambres u otros elementos de los cercos. 11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueran llevados y asentados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de ventas de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Al responsable del hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años. Muy bien, ahora que ya leímos las agravantes del tipo, podemos concluir que efectivamente, como lo decía la compañera, ¿verdad?, en este caso hubo un abuso de confianza, ¿verdad? El señor Luis previamente había puesto de acuerdo con el señor Pedro, vigiló el perímetro para evitar que fuera descubierto y pues facilitó el dejar la ventana abierta, por lo que podemos inferir, ¿verdad?, que el señor Luis trabaja en ese lugar, en esa bodega. Recordemos que estamos hablando de una bodega. Entonces, esto nos da a entender que el señor Luis tiene acceso, por lo menos, a esa bodega. Aquí hubo un grave abuso de confianza, evidentemente. Dejó la ventana abierta para que otra persona lo viera. Y encima se quedó a cuidar para que no lo viera. Entonces determinamos que efectivamente es hurto agravado. Tipo penal es hurto agravado. Muy bien. Según el artículo 246, yo recuerdo que el licenciado mencionaba ambos artículos, ¿verdad? Pero pues, para efectos del examen y no voy a hacer,
Vamos a dejarlo solo como hurto agravado. Muy bien, pero sabemos que igual es en concordancia con el artículo anterior, ¿verdad? Hurto agravado. Ay, perdón, estoy poniendo dos veces. No, disculpen, ya no. A estas alturas del partido ya no puedo. Muy bien, ahí está. Hurto agravado de 247. Perfecto, ¿verdad? En concordancia con el inciso 1. Ahora, igual podríamos nosotros especificar, ¿verdad? Acá, inciso 1. Indique de conformidad con la participación en el delito. ¿Cómo queda la conducta realizada por los señores Pedro Gómez y Luis Méndez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo queda la participación del delito en este caso? Sí, evidentemente sabemos que pues, la persona que entró, que es Pedro, pues es autor. Pero ¿cómo se configura la participación de Luis? Son autores, los dos. ¿Por qué son autores? Porque los dos están cometiendo el delito. Uno está cuidando el perímetro y el otro está sacando las cosas. Perfecto, tal cual. Los dos están teniendo una participación en el delito, ¿verdad? Ambos son medios necesarios para llevar a cabo el delito y están presentes los dos en el momento de la consumación del mismo. Por lo tanto, son autores ambos, según el artículo 36. Muy bien, muchísimas gracias. Y en cuanto al iter criminis, ¿cómo creen ustedes que queda? Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Policía Nacional. Consumado. Exacto. ¿Por qué consumado? Porque si robaron, si sacaron las cosas y así los haya detenido la policía o alguien, pero ellos sacaron las cosas. Perfecto, no importa si la policía los encontró en el acto y les quitó las cosas. Una vez ellos sustrajeron los bienes y los desplazaron, así sean 1 metro o 2 metros, se consume el delito. Quisiera por favor que tomaran su código y se vayan al artículo 281. Este artículo en el epígrafe refiere lo siguiente: momento consumativo. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en el que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él. Es decir, no necesita que se lleve el bien, que lo venda y que no lo atrapen, no. Simplemente con que sustraiga el patrimonio de otra persona y lo desplace o se lo lleve, aunque así en ese mismo momento lo deje tirado o lo agarre, se está consumando el delito. Esto aplica para los delitos contra el patrimonio que hemos estado viendo en este momento, que son pues el hurto, el robo, la estafa y la apropiación irregular, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, es un delito consumado, ¿verdad? Según los artículos 13, delito consumado per se, y el artículo 281, que es el delito consumado específicamente para este tipo penal. Muy bien, esa era una aclaración que hizo el licenciado. Perfecto, ¿tenemos dudas hasta ahí o estamos bien? Me van comentando. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien, me alegra mucho que todo esté quedando claro. Ya somos 40 personas ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar, ya no me dio tiempo de poner ahí otros casos, pero quería hacer una mención especial, al tema de los artículos relacionados con también la destrucción del patrimonio o los delitos contra el patrimonio, pero en este caso que no buscan un fin lucrativo. Y es que hay dos delitos, ¿verdad?, que son en contra del patrimonio, pero no buscan lucro. La mayoría de delitos, casi todos, son en contra del patrimonio, lo que buscan es apoderarse de un bien ajeno para venderlo o para retenerlo, ¿verdad? Pero hay dos delitos que no buscan esa finalidad. ¿Alguno me podría decir cuáles son esos dos delitos, por favor? El de daños y el de incendio. El de daños y el de incendio. Correcto. Vámonos entonces al Código Penal
vámonos al artículo 278, que es donde tenemos el daño. Entonces, por aquí lo vamos a tener 274. Entonces este está, a ver, acá está, de los daños, ¿verdad? Artículo 278, 274, disculpe. El artículo 278, daños, y el artículo también 282, incendio, tienen esa peculiaridad. Siempre son delitos en contra del patrimonio, pero no específicamente buscan un fin lucrativo, sino simplemente lo que buscan es destruir el patrimonio de alguien más. Entonces, el 278, ¿en quién consiste? Quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciera desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2000 quetzales. Es decir, en el caso de que yo venga, me enojo con mi vecino porque se agarró mi parqueo o porque puso su camioneta enfrente de mi casa, por ejemplo. Me enojo, tomo un bate y me empiezo a pegar a las ventanas, pues ahí estaría incurriendo en este delito. Lo mismo pasaría que si yo tomo un bidón de gasolina, empiezo a regar la gasolina alrededor del vehículo y le prendo fuego. Lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso sería incendio. Porque el incendio, lo que nos especifica en el 282 es: quien de propósito cause incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado con prisión de 1 a 4 años. En este caso también aplica para bienes propios, ¿verdad? Entonces, estos dos artículos hacen referencia a eso, pero específicamente en el de daños. Aquí pasa algo interesante, y es que la clave es que sea de propósito. Si ven, lo especifica acá claramente, de propósito. ¿Cuántas veces no hemos visto que dos personas van en el periférico, vienen, uno se mete donde no se debería de meter y chocan, ¿no? Dos carros. En ese caso también hay daños. Pero ¿será que es un delito esa situación? ¿Constituye un delito o no constituye delito? Pues en ese caso no, ¿verdad? Porque no se tenía la intención. No tenían la intención esas dos personas que iban en el periférico, uno de ellos iba manejando de manera imprudente, a alta velocidad, no se dio cuenta que venía otro carro y chocó. En ese caso, pues sí hubo un daño a un bien ajeno, pero no era con intención. Caso contrario a lo que yo les comentaba, vengo yo, me molesto porque mi vecino dejó su carro enfrente de mi casa y le empiezo a pegar con un bate, ahí sí hay intención. Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros tenemos entonces un accidente de tránsito y tal, y no existe la intención de hacerle daño al bien ajeno, lo que se da es un juicio civil, ¿verdad? Se constituye entonces un juicio civil sobre daños y perjuicios. Se puede llevar a cabo por esa vía la restitución de nuestro bien o bien de su valor en dinero. Pero si de verdad existía la intención clara y notoria de hacerle daño a un bien ajeno, pues entonces ya se considera un delito según el Código Penal. Esto me lleva también al artículo 112, por favor si lo pudieran revisar en este momento, el artículo 112 de la parte general, que habla específicamente de la responsabilidad civil, ¿verdad? En el artículo 112 nos dice: personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Entonces, si en algún momento nos viniera un caso referente a daños, ¿verdad?, y nos pregunta algo similar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido el propósito de hacerle daño? ¿Siempre hubiera incurrido en responsabilidad civil? ¿O cuál sería la vía para poder solventar esta situación? Pues sería la vía civil, ¿verdad? Y se incurre en responsabilidad civil según el artículo 112, porque toda persona penalmente responsable lo es también civilmente. Y esa sería entonces la explicación, el fundamento, ¿verdad?, por si nos llega a aparecer algún caso referente al delito de daños, y si nos hace el licenciado como ese juego de papeles, ¿verdad?, en el que pues también nos plantea la misma situación pero desde otro punto de vista. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que marquen en su código desde el artículo 112 que hace alusión a la responsabilidad civil, ¿verdad?, como fundamento.
Ahora bien, en el caso del daño, pues también tenemos agravantes del tipo. Siempre es bueno que les echemos un vistazo, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí las agravantes. Dice, es daño específicamente agravado y será sancionado con una tercera parte más de la pena a que se refiere el artículo anterior. Primero, cuando recayere en ruinas o monumentos históricos, o si fuera ejecutado en bienes de valor científico, artístico o cultural. Segundo, cuando el daño se hiciere en instalaciones militares, puentes, caminos o en otros bienes de uso público o comunal. Tercero, cuando en su comisión se emplearen sustancias inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas. Entonces, en este caso, vale hacer también la aclaración de que no se da como tal el incendio, porque eso ya es distinto, pero sí se utilizaron, ¿verdad? O se pretendía utilizar sustancias inflamables. Pero aquí también podríamos interpretar que se refiere a otro tipo de sustancias como ácidos, ¿verdad? Que pues también generan cierto tipo de irritabilidad en las cosas. Entonces podrían dañar los bienes de esa manera. Venenos también, ¿verdad? O explosiones inclusive. Ahora bien, en cuanto al incendio, también tenemos agravantes del tipo. Y las vamos a leer, están en el artículo 283, porque es posible que nos vengan también pues algún tipo de incendio agravado, ¿verdad? No sea un simple incendio, sino que sea incendio agravado. Los tenemos por acá, solo que acá está la primera. Es incendio específicamente agravado. Primero, el cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a la habitación. Segundo, el cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. Tercero, el cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura, en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores. Cuarto, el cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. Quinto, el que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. El responsable de incendio agravado será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Muy bien, entonces aquí tenemos mención de esto también, ¿verdad? De los agravantes que son muy parecidos a los agravantes del daño. Entonces, para que lo marquen ahí, siempre ténganlo presente, porque hay algunos delitos que sí tienen una tipificación distinta para sus agravantes, otros no, ¿verdad? Pero podríamos nosotros inferir que están sus agravantes en el artículo 26 del Código Penal, que también ahí encontramos ciertos agravantes perdón, el artículo 27, disculpen, para ciertos delitos, al igual que los atenuantes en el artículo 26. Muy bien. Ahora vamos con el delito de estrago, que es muy similar a los otros dos, lo tenemos estipulado en el 284. Establece, comete delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. El responsable de estrago será sancionado con prisión de 5 a 15 años. En este caso pues también nos habla de el empleo de herramientas muy fuertes, muy poderosas, que pueden causar verdaderos daños en el área en el que se está propiciando el acto, ¿verdad? Entonces aquí también habla de explosiones, pero explosiones mucho mayores. Aquí ya los efectos son a una escala mayor. Esa es la diferencia con los daños y con el incendio. Y luego tenemos en el artículo 281 también, perdón, 285 acá, incendio y estrago culposo. Quien culposamente causó estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si el incendio o el estrago culposo hubiera resultado en la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Pues en este caso, estamos hablando de pues, que se cometieron los supuestos de los artículos anteriores, pero sin querer, sin tener esa intención. Por eso es culposo, ¿verdad? Recordemos que, atendiendo al artículo 12 de nuestro Código Penal, se nos dice que todos aquellos delitos que son culposos serán especificados tal cual, ¿verdad?, en el epígrafe del mismo. Entonces, en este caso se nos explica, estos dos son culposos. Si se llega a dar de manera negligente o por alguna falta de previsión o algo, impericia o algo, pues será este artículo el que se aplicará. El artículo 286 nos habla acerca de la inutilización de defensas. En este caso, entonces, establece lo siguiente: quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que esto se produzca,
será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, en esto podemos poner un ejemplo. Imaginémonos que quitamos señales de derrumbes o que quitamos señalización de que hay un agujero, por ejemplo, en algún lugar, etcétera. Esto constituiría este delito, ¿verdad? Se configura el delito del artículo 286, inutilización de defensas. Es un delito de peligro, según lo que comentó el licenciado. Recordemos que hay una clasificación doctrinaria para los delitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, se constituye un delito de peligro. Hay delitos de peligro, delitos de resultado, hay delitos instantáneos y delitos permanentes, hay delitos consumados, hay delitos en tentativa, dolosos y culposos, etcétera, ¿verdad? También hay delitos atendiendo a la acción, hay de acción y omisión. Entonces, pues es bueno siempre que tengamos esto presente, aunque no creo que lo pregunten, la verdad, pero siempre es bueno que echemos una revisadita a esta clasificación. Yo de igual manera les voy a mandar ahí tal vez un apunte de esta clasificación para que ustedes lo tengan a la mano. Y bueno, el último artículo que vimos fue el artículo 287, fabricación o tenencia de materiales explosivos, que refiere a lo siguiente: quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, prácticamente son como... este es un tipo penal que va enfocado a todas aquellas personas que planean hacer bombas, ¿verdad? O algún tipo de material explosivo para, pues, cometer algún delito en contra de la seguridad de varias personas. Por eso dice seguridad colectiva. El licenciado mencionó que no hay que confundir este delito con otro que es la fabricación de cohetes ilegales o de cohetes ilegales, ¿no? Nos llamamos acá. Que sería, pues, otro tipo de delito. Pero en este caso se refiere a la fabricación de bombas destinadas a afectar la seguridad colectiva. Muy bien. Entonces, quisiera que le diéramos una última repasadita a algunos casos, como por ejemplo de la vez pasada, por ejemplo, los casos de estafa, ¿verdad? Porque es posible que venga. Entonces, al final, yo siento que lo que pasó es que nos adelantamos mucho en el contenido del curso y pues vimos delitos que no nos tocaban todavía y por eso ya no vinieron en el segundo parcial. Entonces voy a estar revisando ahorita con ustedes estos delitos, ¿verdad? Ya tienen sus respuestas y todo, pero es para que los veamos y vayamos viendo su conformación, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir haciéndolos de una vez. Yo recuerdo que empecé a poner a partir del 10 ya casos como un poquito más casos distintos, ¿verdad? Vamos a ver que aludían ya a los últimos artículos. Muy bien, como les digo, aquí están las respuestas. O ustedes me dicen, ¿prefieren que lo veamos sin respuesta o lo vemos con respuesta de una vez para que sea un poquito más rápido? Yo, porque ya es tarde, ya llevamos un ratito aquí, no los quiero retener mucho tiempo. Llevamos una hora, pero ustedes me dicen, ¿con respuesta o sin respuesta? Y los escucho. Con respuesta. Con respuesta de una vez, dice doña Mayra. Muy bien, perfecto. Para no abusar de tu buena voluntad, Carlitos, gracias. No tengan pena. Muy bien, con mucho gusto los vamos a ir viendo entonces. Igual yo les voy a dar las nociones generales y mi interpretación de cada caso, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, vamos a empezar a partir del número 10. Dice el caso. Aquí, vamos a ver. Justo es una estafa propia, va. Vamos a ver, pues, empecemos de una vez. Leandro del Valle, de 33 años, hombre de porte elegante, verbo seductor y presencia impecable. Operaba una red informal, junto con 2 cómplices, dedicada a establecer vínculos afectivos simulados con mujeres solteras de entre 30 y 45 años, principalmente en la ciudad de Guatemala. Leandro se presentaba como empresario exitoso, viajero frecuente y emocionalmente disponible, usando perfiles falsos en redes sociales y plataformas de citas. Tras semanas de interacción, Leandro iniciaba una relación virtual o presencial y luego les planteaba situaciones urgentes.
bloqueos bancarios, oportunidades de inversión, accidentes familiares, etc. Bajo estas excusas solicitaba transferencias de dinero, prometiendo devolverlas pronto. Las víctimas, confiando en el vínculo emocional, entregaban montos que iban desde 5.000 hasta 50.000 quetzales. Una de las víctimas, Marcela Torres, descubrió que Leandro había usado el mismo patrón con otras mujeres. Al presentar denuncias se identificó que no existía ninguna empresa registrada y que los fondos eran distribuidos entre los miembros de la red para fines personales. Muy bien, ¿qué delito se cometió? Que cometió aquí, este es un error, perdonen, aquí es Leandro, yo solo le di copiar ahí y no lo cambié, disculpen, pero se cometió evidentemente el delito de estafa, ¿verdad? El delito de estafa propia, conforme al artículo 263. En este caso podríamos también argumentar, ¿verdad?, que pues se cometió la estafa propia, pero también la estafa especial, o estafa en caso especial, ¿verdad? Porque concurre alguno de los supuestos que contempla el inciso 23, ¿verdad? Que es una ley penal abierta que nos dice, si no concurre ninguno de los casos específicos que se dice antes, pues podemos meter aquí ese tipo de estafa. En este caso es una estafa en la que se abusa de la creación de vínculos afectivos con mujeres, ¿verdad?, para lograr algún fin lucrativo. Entonces, este supuesto como tal no está estipulado en el artículo 264 en ninguno de los numerales, pero sí la ley penal en blanco que tenemos en el 23 nos deja abierta la posibilidad de que podamos meterla ahí. Entonces, yo puse 263, pero aquí, y está bien porque al final es un tipo de estafa, pero podríamos argumentar mejor un 264, ¿verdad?, inciso 23, aludiendo a que no hay un tipo específico para esto. En cuanto a la culpabilidad, la estafa siempre va a ser dolosa, ¿verdad? Se trata de un ardid, de un engaño, y por lo tanto siempre va a ser dolosa. Quiero hacer una mención especial aquí con lo de la estafa. La estafa, recordemos que tiene un elemento clave que no debemos de olvidar, que es la relación de causalidad. Y es que primero se tiene que dar el engaño y luego el desapoderamiento del bien. Si no se dan estas circunstancias en ese orden, entonces no se trata de una estafa, ¿verdad?, sino que podría concurrir en algún otro tipo de incumplimiento y se podría tramitar por la vía civil. Cuando veamos la estafa mediante cheque les voy a especificar más esto, pero primero tener en cuenta que primero se da el engaño y luego el desapoderamiento del patrimonio de la persona. Primero se engaña y luego se le roba, digamos, ¿no?, por hablar en palabras coloquiales. Muy bien, caso 11. Máximo Meridio, contador de 42 años, trabajaba como asesor financiero independiente en la ciudad de Quetzaltenango. En junio de 2025, su amiga de confianza, Verónica Salazar, le entregó voluntariamente la suma de 80.000 quetzales para que se los custodiara temporalmente, mientras resolvía un trámite bancario relacionado con una herencia. El acuerdo era informal, pero claro, Máximo debía guardar el dinero durante 2 semanas y luego devolverlos íntegramente. Muy bien. Sin embargo, al llegar a la fecha pactada, Máximo comenzó a evadir a Verónica, alegando excusas sobre viajes, problemas de salud y dificultades bancarias. Tras varias semanas sin respuesta, Verónica descubrió que Máximo había utilizado el dinero para cubrir deudas personales y financiar un viaje al extranjero, sin autorización ni intención de devolverlo. Verónica presentó denuncia ante el Ministerio Público, aportando mensajes de texto, comprobantes de entrega y testigos del acuerdo verbal. ¿Qué delito cometió el señor Máximo Meridio? Fundamento de su respuesta. El señor Máximo Meridio X cometió entonces el delito de, estipulado en el artículo 272, la apropiación y retención indebidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este artículo lo que nos dice es que nosotros no podemos quedarnos con cosas que no nos pertenecen si se nos fueron entregadas en confianza bajo cierto tiempo. Específicamente establece: quien en perjuicio de otro se apropiara o distrajera de dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3.000 quetzales. Nosotros con Ale hablábamos el otro día, estábamos haciendo casos, ¿no? Y justo nos sale uno que hablaba acerca de una persona que tiene una galería de arte y viene una amiga y le presta unas obras de arte para que una exposición tal día.
La exposición es todo un éxito y todo muy bonito, muy bien, pero llega la hora de regresar las obras. Viene la persona dueña de la galería y se niega a devolverlas y se las lleva a otro país y tal. Pues aquí también se incurre en esto, ¿verdad? Apropiación y retención indebidas, porque es un abuso de confianza. Se está quedando con algo que no le pertenece, que fue dado bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Una de ellas era devolver ese bien. Luego también tenemos otro artículo muy parecido, que es el de abajo, el 273, que se llama apropiación irregular, que es básicamente lo mismo, pero con cosas que nos encontramos por ahí. El sujeto activo encuentra algo que tiene dueño y se lo queda, ¿verdad? Por ejemplo, yo me encuentro la billetera de alguien, ahí está su DPI, ahí está su dinero, ahí está todo, y aún así me lo quedo. Entonces eso sería entonces una apropiación irregular, ¿verdad? O por ejemplo, habiéndose encontrado un tesoro, como lo dice en el supuesto 2 del artículo, que tomaré todo o parte de ese tesoro, o en el supuesto número 3, que tomaré cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. En este caso me imagino que hace alusión tal vez a, por ejemplo, cuando nos cae una transferencia que no era para nosotros, ¿no? Imagínense que les caen 50,000 quetzales de repente en su cuenta bancaria y que ustedes no tenían previsto ese dinero. Pues si ustedes se quedan con eso, no lo denuncien, sería una apropiación irregular. Estarían incurriendo en un delito. Entonces, ojalá que no pase eso jamás. Porque las consecuencias son drásticas. Recuerdo que el licenciado hizo una broma referente a eso. Caso 12. Durante una reunión vecinal celebrada el 12 de octubre de 2025 en la Colonia del Rosario, Sandra Beatriz Alfaro, residente del sector, tomó la palabra para hablar sobre la administración del fondo común. En medio de su intervención, Luis Alberto Castañeda, otro vecino, se levantó y dijo en voz alta: Sandra no debería de hablar de dinero. Todos sabemos que es una ladrona y que se ha robado cosas del condominio. La acusación fue realizada sin pruebas, en presencia de más de 20 personas, y causó grave afectación al honor y la reputación de Sandra, quien nunca ha sido denunciada ni investigada por ningún hecho delictivo. Tras el incidente, Sandra presentó denuncia ante el Ministerio Público por afectación a su dignidad. ¿Qué delito se cometió? Se cometió el delito de injuria, ¿verdad?, conforme al artículo 161. En este caso podríamos también mencionar que como se trata de una acusación pues más grave, porque está hablando de que ella pues robó en algún punto, ¿verdad? Y el robo pues al final se persigue de oficio, entonces sería una calumnia. Podría ser. Yo creo que aquí yo lo cambié o lo corregí, o no sé si lo dejé, pero sí me puse a analizar eso después y efectivamente era calumnia. Entonces aquí para que consideren eso, ¿verdad? Que cuando se trata de una acusación referente a un delito que se persigue de oficio, entonces constituye una calumnia. Es difamación cuando se utiliza algún medio de comunicación, ¿verdad?, para pues hacer más grande el mensaje, ya sea de una injuria o de una calumnia. En este caso pues como tal no se utilizó ningún medio de divulgación, sino que simplemente fue una reunión. Eso sí, había bastantes personas, pero como tal no se considera, ¿verdad? Entonces sería calumnia el artículo correcto y sería el 159. Perdón aquí por el error. Evidentemente es doloso y pues es un delito consumado en cuanto a intercrímenes. Aquí yo le puse: si Luis hubiera publicado en redes sociales una imagen de Sandra acompañada del texto: esta es la señora que se roba el dinero del condominio, cuidado con confiar en ella, ¿qué delito se configuraría? Se configuraría el 164, que efectivamente es la difamación, ¿verdad? Porque aquí ya se están utilizando medios que sean digitales, pero igual siguen siendo medios masivos de comunicación. Muy bien. Caso 13. Dominga Shoy, mujer maya quechí, de 28 años, se presentó el 15 de septiembre de 2025 a una entrevista de trabajo en una empresa de servicios turísticos, ubicada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Vestía un traje tradicional y hablaba en español con acento quechí. Al llegar el encargado de recursos humanos, Carlos Esteban Ruiz, la recibió con frialdad y tras revisar brevemente su expediente le dijo: aquí buscamos gente que proyecte una imagen moderna, no personas con este tipo de vestimenta. No encajas con el perfil que queremos mostrar a los turistas. Dominga cumplía con todos los requisitos académicos y técnicos del puesto, pero fue rechazada exclusivamente por su origen étnico y apariencia cultural. Días después, la empresa contrató a otra persona con menor preparación, pero de apariencia mestiza. Dominga presentó denuncia ante el Ministerio Público.
Aquí entonces se da el artículo 200, se dan los supuestos, ¿verdad?, del artículo 202 que alude a la discriminación, ¿verdad? El 202 bis en concreto. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión o restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultara a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, entonces aquí se dan esos supuestos, ¿verdad? También tiene agravantes en este mismo artículo. La pena se agravará en una tercera parte. A. Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. B. Para quien de cualquier forma o por cualesquiera medio difunda, apoye o cita ideas discriminatorias. C. Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Y D. Cuando el hecho se cometa por un particular en la prestación de un servicio público. Entonces, en todos estos supuestos se agrava la pena. Para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Podríamos decir que es una discriminación, es agravada según lo que estipula este mismo artículo. Es curioso porque el agravante de esta pena, los agravantes de esta pena no están estipulados en un artículo distinto, sino que están en el mismo. Pero bueno, muy bien. Caso 14. El 12 de octubre de 2025, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, Bernardo Arévalo, de 26 años, discutía acaloradamente con Diego Alfredo Sosa, su compañero de trabajo, por un desacuerdo sobre el uso de herramientas en el taller. En medio del altercado, Bernardo empujó a Diego con fuerza y luego le propinó un puñetazo en el rostro con la intención de lesionarlo. Diego cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una esquina metálica de una mesa. El impacto le provocó una hemorragia cerebral que, pese a ser atendida en el hospital, resultó fatal 2 días después. Bernardo no tenía la intención de matar a Diego, pero sí de causarle una lesión. ¿Qué delito se configura? Sería entonces un homicidio preterintencional, ¿verdad? Conforme al artículo 126 del Código Penal. ¿Por qué sería un homicidio preterintencional, por ejemplo, y no sería un homicidio culposo? Alguien que me diga. No había intención de matarlo, pero ¿Pero? No había intención de matarlo, pero mató. Igual lo mató. Ajá. ¿Pero cuál era la intención de Bernardo? Del presidente. Solo de golpearlo. Solo de golpearlo, exacto. Aquí la diferencia es que sí se quería hacer un daño, ¿verdad? Sí se tenía la intención de lastimar, pero no de matar. Cuando ocurre eso, o sea, entonces es un homicidio preterintencional, ¿verdad? Que no se tiene como tal la idea de matar, pero sí de lesionar. Sin embargo, por cualquier situación, pues se mató a la otra persona, se le privó de su vida. Ahora bien, en el caso de el homicidio culposo, se da cuando ni siquiera existe la intención de hacer daño, en primer lugar. Es cuando se da un accidente de tránsito, por ejemplo. El licenciado siempre pone un caso en el que una persona está limpiando su arma un domingo, viene, se acciona el arma por accidente y mata a su hijo. En ese caso pues también se da un homicidio culposo, ¿verdad? Por negligencia o por algún tipo de impericia o algún tipo de falta de previsión, ¿verdad? Entonces esto es la diferencia, ¿verdad? En el preterintencional existe el ánimo de hacer daño, no de matar, pero sí de hacer daño. En el homicidio culposo no existe en lo absoluto ánimo de hacer daño. Muy bien, en cuanto a la culpabilidad, ¿qué clase de delito se trató? Pues evidentemente es un delito, doloso. Muy bien. Vamos con el 15. Julián Esteban Rivas, de 41 años, se encontraba prófugo desde enero de 2025 tras haber sido condenado por lavado de dinero, para evadir la ejecución de la pena y de un plan junto con su primo Mauricio Rivas, quien trabajaba como auxiliar administrativo en una oficina del Registro Nacional de las Personas, RENAP, en el departamento de Chimaltenango. En junio de 2025, Mauricio presentó ante el RENAP una certificación falsa de defunción, supuestamente emitida por un médico rural, indicando que Julián había fallecido en un accidente de tránsito en una aldea remota. El documento fue acompañado por un acta de entierro simulada, firmada por testigos falsos.
Gracias a su acceso interno, Mauricio logró inscribir la defunción en el sistema oficial y el RENAP emitió el certificado de defunción de Julián Esteban Rivas. Con ello, Julián desapareció legalmente, lo que le permitió evadir controles migratorios, órdenes de captura y obligaciones penales. El fraude fue descubierto cuando un agente de la PNC lo identificó en un control vehicular en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Al verificar su documento de identidad, surgió la alerta de que figuraba como fallecido. ¿De qué delito se trata? Ese es uno de los delitos en contra del Estado Civil que tenemos estipulado en el artículo 240. Es supresión y alteración del Estado Civil, ¿verdad? Aquí tenemos 3 supuestos. Establece, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales. ¿Quién? Primero, falsamente denunciar o hiciera inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa, ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o estado civil, inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Es decir, siempre que se inscriba algún hecho falso en el RENAP, en el registro de las personas, el Registro Nacional de las Personas, se estaría incurriendo en este delito, en una supresión y alteración del estado civil. En este caso, pues lo que se inscribió fue una defunción falsa, ¿verdad? Porque nunca se murió la otra persona. Por lo tanto, se cumple este supuesto. Si en vez de simular la muerte de Julián, los actores se hubieran apropiado del nombre y la identidad de otra persona, ¿qué delito se hubiera configurado? Fundamente su respuesta. Si en vez de decir, mire, es que mi primo está muerto, hubieran dicho, mire, es que mi primo pues es Pepito ahora, ¿no? Es Don Pepito, el que vende, no sé, manías por allá, por aquella aldea. Están usurpando el estado civil de alguien más, por lo tanto se cumple el supuesto del 241, que establece lo siguiente: quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años, es decir, quien robe la identidad de otra persona. En otros ordenamientos jurídicos de otros países, esto se conoce como robo de identidad, tal cual. En nuestra legislación está estipulado bajo el nombre de usurpación de estado civil. Muy bien, vamos entonces con el caso 16. El 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:30, Alberto Camus, de 24 años, perdonen, es que me duele un poquito la espalda y me estoy estirando acá, 24 años, ingresó a una tienda de repuestos automotrices ubicada en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Vestía gorra, mascarilla y una chaqueta con capucha. Una vez dentro, sacó un arma de fuego tipo revólver y apuntó al encargado del local, Juan Rulfo, exigiéndole que entregara el dinero de la caja registradora. Sin embargo, en ese momento ingresó otro cliente al establecimiento, lo que provocó que Juan Rulfo activara discretamente el botón de alarma. Alberto, al notar la reacción del encargado y la presencia del nuevo cliente, salió corriendo sin lograr apoderarse de ningún objeto ni dinero. Huyó en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba afuera. Gracias a las cámaras de seguridad que captaron su rostro al momento de quitarse la mascarilla para gritarle al encargado, fue identificado y capturado días después. Muy bien, si no hubiera entrado el otro cliente, ¿qué delitos hubiera cometido el señor Alberto Camus? Fundamenta su respuesta. Se hubiera cometido el delito de robo, ¿verdad? Conforme al artículo 251 del Código Penal. En este caso, podemos decir que siempre se cometió, ¿verdad? Pero en grado de tentativa. En cuanto al intercriminis, ¿cómo queda la conducta? Se trata de un delito en grado de tentativa, artículo 14, ya que Alberto no consumó el delito por circunstancias externas que se lo impidieron. Muy bien, esto es muy similar al que yo les puse en esta ocasión, ¿verdad? En el nuevo documento, solo para que lo tomemos en cuenta. Caso 17. Desde enero de 2025, Horacio Castellanos Moya, propietario de una panadería de la zona 7 de la ciudad de Guatemala, comenzó a notar un incremento en su factura de energía eléctrica. Para reducir costos sin modificar su consumo, contactó a un técnico informal, quien le ofreció manipular el medidor digital
para que registrara menos kilovatios de los que realmente consumía. El técnico alteró el dispositivo mediante un software externo, y un circuito de interferencia, logrando que el medidor reportara solo el 40% del consumo real. Durante 6 meses, Horacio pagó facturas muy por debajo de lo que le correspondía, generando un perjuicio económico a la empresa distribuidora. La irregularidad fue detectada durante una inspección técnica de rutina, en la que se evidenció la manipulación del medidor. ¿Qué delito o delitos cometieron Julián y Mauricio Rivas? Fundamente su respuesta. La conducta ejecutada concuerda con el delito de estafa de fluidos, conforme al artículo 270. Vamos a leer ese artículo porque recordemos que vimos varios tipos de estafa, ¿verdad? Es posible que nos venga más de uno en el examen. Estafa de fluidos. Quien aproveche indebidamente energía eléctrica o cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado o alterare los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por esos aparatos será sancionado con multa de 10 a 2.000 quetzales. Quien defraudare al consumidor, alterando por cualquier medio los medios o contadores de energía eléctrica o de otro fluido o las indicaciones registradas por esos aparatos, será sancionado con multa de 500 a 5.000 quetzales. Entonces aquí tenemos una clara manipulación de contadores, ¿verdad? Y del sistema en general. Por lo tanto, pues tenemos que concurrir los supuestos de este delito. El artículo 270, estafa de fluidos. No tenemos que confundirnos, ¿verdad?, con el robo de fluidos y con el hurto de fluidos. La diferencia de estos tres radica en que, mientras que en este se da una alteración a los medidores, en el robo se da una alteración a los aparatos, pero suministrando violencia, ¿verdad? Cortando cables, cortando tubos y haciendo instalaciones clandestinas, etc. Y por otra parte, en el hurto, pues, se da lo mismo, ¿verdad? Se da una apropiación indebida de fluidos, pero sin utilizar ni manipulación de contadores, ni tampoco violencia para poder desviar esos fluidos hacia otro lugar. Entonces aquí ya se da una manipulación, pero mucho más discreta, ¿verdad? Y que no implica violencia en el hurto. Recordemos que esa es la gran diferencia entre el hurto y el robo, ¿verdad? El empleo de violencia, que en el hurto no existe. Perfecto, vamos con el siguiente caso. Caso 18. Yoconda Belli, estudiante universitaria, sospechaba que su compañero Rosario Castellanos estaba hablando con el profesor encargado del proyecto de tesis para obtener ventajas indebidas. Movida por celos académicos, Yoconda accedió sin autorización a la computadora portátil de Rosario mientras ésta se encontraba en clase. Una vez dentro, Yoconda abrió la cuenta de correo electrónico de Rosario, leyó varios mensajes privados y reenvió uno de ellos al grupo de estudiantes, exponiendo una conversación confidencial entre Rosario y el profesor, que no contenía ninguna irregularidad, pero sí comentarios personales. La acción generó un conflicto institucional, afectó la reputación de Rosario y provocó una investigación interna. ¿Qué delitos se configuraron en este caso? Pues atendiendo a los delitos de la violación de los secretos, de violación y revelación de secretos, podemos determinar que se configuró el 217, ¿verdad? Que estipula lo siguiente: violación de correspondencia y papeles privados. Quien de propósito o para descubrir los secretos de otro abriere correspondencia, pliego cerrado o despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le estén dirigidos, o quien sin abrirlos se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Luego tenemos una gradación específica para este tipo, ¿verdad? Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos, definidos en los 3 artículos que preceden, el 217 es uno de ellos, serán de prisión de 6 meses a 3 años en los siguientes casos. Primero, si el autor se aprovechara de su calidad de gerente, director o administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva. Es decir, que el delito sea cometido por aquellos que prestan los servicios de comunicación. En este caso no se da eso. Si se tratara de asuntos oficiales, tampoco. Si la información obtenida, el autor la hiciera pública por cualquier medio, en este caso sí se da. Y si el autor fuera funcionario o empleado público, tampoco. Podemos concluir que se da el supuesto número 3, ¿verdad? En el que efectivamente se hizo pública la información privada, ¿verdad? Y específicamente aquí lo puse: ¿existe algún agravante del tipo? Sí, está en el artículo 220.
en el inciso 3. Me faltó acá, pero ahí está. Muy bien, ya casi terminamos. No se me duerman, por favor. Vamos con los últimos y terminamos. Solo, no sé si aquí puse el del cheque. Creo que sí. Bueno, ese es el último, creo. Bueno, caso 19. El 12 de agosto de 2025, en una clínica privada ubicada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, Ana López dio a luz a un niño sano. Ese mismo día, María González, otra paciente que había sufrido un parto prematuro, perdió a su hijo minutos antes del nacimiento. La enfermera encargada del área neonatal, Carla Ramírez, amiga cercana de María, decidió sustituir al recién nacido fallecido por el hijo de Ana. Sin informar a los padres ni al personal médico, alteró las etiquetas de identificación, manipuló los registros clínicos y entregó al niño sano a María, quien inicialmente desconocía la maniobra. Días después, Ana fue informada de que su hijo había muerto, pero al exigir una autopsia y revisar las cámaras de seguridad, descubrió la sustitución. ¿Qué delito cometió Carla Ramírez? La enfermera, ¿verdad? Cometió el delito de sustitución de un niño por otro, estipulado en el artículo 239, ¿verdad? Estipula lo siguiente: quien sustituye a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales. Está claro que se dio este delito. En cuanto a la culpabilidad, ¿qué clase de delito se trató? Fundamental su respuesta: se trató de un delito doloso, ¿verdad? Porque a pesar de que sus intenciones aparentemente eran buenas, realmente pues tuvo la intención de llevar a cabo el hecho de cambiar a los bebés. Por lo tanto, se da el supuesto del artículo. Caso 20. El 3 de julio de 2025, Luis Martínez acudió a la tienda Electrodomésticos Tecno Hogar, ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, con la intención de adquirir una refrigeradora valorada en 5.800 quetzales. Al momento de pagar, presentó un cheque personal, emitido a nombre suyo, correspondiente al Banco del Desarrollo Rural. El encargado de la tienda, Carlos Gómez, aceptó el cheque tras verificar que estaba correctamente firmado y fechado. Entregó el producto y emitió la factura correspondiente. Sin embargo, al intentar cobrar el cheque, 2 días después, el banco informó que la cuenta estaba inhabilitada desde hacía 3 meses y que Luis tenía pleno conocimiento de ello, ya que había sido notificado por la entidad bancaria en varias ocasiones. El cheque, por tanto, no tenía ninguna posibilidad de ser cobrado. Carlos intentó contactar con Luis, pero este no respondió. No respondió ni llamadas ni correos y se negó a presentarse a la tienda. ¿Qué delito se configuró? Pues, evidentemente es el delito de estafa mediante cheque. Ahora bien, esto era lo que les mencionaba yo de la relación de causalidad que debe de existir siempre para que se constituya no solo este tipo de estafa, sino cualquier tipo de estafa. Es que se tiene que dar primero el engaño, el ardido engaño, y luego el desapoderamiento del patrimonio ajeno, ¿verdad? En este caso vemos que sí se cumple, porque pues viene la persona, confía en que el cheque que le está dando es correcto y ahí ya se está dando el engaño. Si esto hubiera sido al revés, si primero se da el desapoderamiento por cualquier razón y luego se da el cheque, entonces ya no entra. Yo recuerdo que el licenciado nos pone un ejemplo en el que 2 amigos pues vienen y se prestan dinero, ¿no? Viene, por ejemplo, Pedro y le dice a Juan que le preste 10.000 quetzales, perdón. Viene Juan, se los presta, pero le dice que le pague en tal fecha. Y luego, a la hora de realizar el pago, Pedro viene, llega a la fecha acordada, Pedro viene, le gira el cheque y tal, y resulta que el cheque no tiene fondos. Esto ya meses después. En este caso no se da una estafa mediante cheque, porque ya hubo el desapoderamiento, ya le dio el dinero meses atrás. Entonces aquí no se cumple esa relación de causalidad en la que primero debe de existir el engaño y luego el desapoderamiento para que constituya una estafa. Aquí lo que se constituye es un incumplimiento de contrato y eso se solventa por la vía civil. Lo que corresponde es iniciar un juicio civil, ¿verdad? Es muy similar a lo que pasa en el delito de daño, ¿verdad? Que se va por la vía civil si fue sin intención. En este caso, pues también se va por la vía civil si no se da la relación de causalidad en el orden que les comenté. Primero el ardido engaño y luego el desapoderamiento. Esto tiene que ser así para que se constituya el delito de estafa, cualquier delito de estafa de los que vimos. Si no se da ese engaño,
primero se da el desapoderamiento, como en el ejemplo de los 2 amigos que les digo, pues no hay, entonces estafa mediante cheque, para que lo tomemos en cuenta. Siempre es bueno tomar en cuenta esa relación de causalidad, ¿verdad? Que sería bueno que se lo pongan ahí a la estafa impropia, ¿verdad? Si no es que lo tienen ya apuntado, que primero se da el engaño y luego el desapoderamiento para que pueda constituirse ese delito. Luego yo les recomendaría estudiar otros delitos como por ejemplo la extorsión y el chantaje, ¿verdad? Que la diferencia entre ambos es que en la extorsión lo que se pretende es exigir una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero bajo amenazas a la integridad física de la persona o de sus familiares, mientras que en el chantaje lo que se da es una amenaza, pero no hacia la integridad física, sino contra el honor y el prestigio. Otro artículo que sería bueno que también revisáramos sería el 256, que es la usurpación, ¿verdad? Que es cuando pues se apodera un bien inmueble. En este caso solo se aplica para bienes inmuebles, y también tiene un artículo donde hay agravantes del tipo, ¿verdad? 257, entonces también sería bueno que le echaran un vistacito para poder repasarlo. En el caso del robo, pues ya lo leímos, el hurto también, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí estamos bastante claros. Otro artículo también bastante interesante para que lo estudien sería el 242, negación de asistencia económica, que establece lo siguiente: quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. En este caso, pues imaginémonos, primero se dio un juicio por la vía civil, un juicio oral de alimentos. Una madre le exige al padre del niño que le dé una pensión alimenticia mensual. El juez establece que sí, que falla a favor de la madre, que esta petición es válida, y le establece, por ejemplo, tiene que pasarle 2.500 quetzales al mes. El padre viene y omite esa conducta, omite pasarle esos 2.500 quetzales al mes. Por lo tanto, entonces la madre puede iniciar una acción penal en contra del padre por incumplimiento de deberes. En este caso hay un eximiente en el 245 que nos dice que se quita la responsabilidad penal a la persona imputada, ¿verdad? Si la persona pues paga, si empieza a pagar. Entonces ya si cumple con los pagos se libera de la responsabilidad penal, aunque el tipo penal pues siempre se configura, siempre es delito consumado, pero ya no tiene esa responsabilidad siempre y cuando siga pagando. Luego otro delito que podríamos también revisar con mayor atención, que los invito a que lo hagan, sería la suposición de parto. Quien finja estar embarazada, quien finja embarazo, están embarazados los 2 papás, podría ser, ¿no? Que la pareja también sea consciente de que sea una simulación de embarazo y pretendan ambos algún tipo de lucro, ¿verdad? O algún tipo de beneficio, y entonces pues se aprovechen de esa situación y le exijan dinero a sus familiares o alguna otra persona, o bien solo la madre, ¿verdad? O solo la mujer pues diga que está embarazada y así chantajea a su esposo, chantajea a sus familiares, etcétera. Pues eso sería entonces el supuesto del 238. En cuanto a también la celebración de matrimonios ilegales, tenemos el matrimonio ilegal en el 226, ¿verdad? Que es para quien contrajere un segundo matrimonio sin que el anterior pues ya se hubiera disuelto. Y en el 227, para quienes ocultan impedimentos, ¿verdad? Sabiendo que existe impedimento, pero pues no lo hacen saber. Luego pues también estaría bien que leamos, no sé, por ejemplo el artículo 216, coacción contra la libertad política, ¿verdad? Que es para todas aquellas personas que tratan de intimidar a alguien para que no ejerza sus derechos políticos. Sustracción propia e impropia, que se parece mucho al plagio o secuestro, solo que en este caso es aplicada a menores, y la sustracción propia se da para personas que no tienen la tutela del niño, ¿verdad? Y que se lo quitan, se lo arrebatan a sus padres. Y en la sustracción impropia es para quien tenga, ¿verdad?
esa tutela y aún así pues no lo presentar a sus padres, por ejemplo algún tipo de tutor especial o algún tipo de familiar que lo tenga temporalmente y ya no lo quiera devolver. Y pues luego tendríamos otro delito, también considero que podría venir, que es el de allanamiento, ¿verdad? Que es aplicado a aquellas personas que entren sin autorización a morada ajena, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les dejaría esa recomendación, aunque en verdad pues sería idóneo estudiar cada uno de los tipos penales a partir del 123, porque como les comento, los exámenes de licenciado suelen ser acumulativos. Pero bueno compañeros, no sé si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva o destructiva que quieran agregar, y si no, pues podemos finalizar el repaso. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. Y gracias, Carlitos, muy fino.